Eh, Anoche ya tenía una enseñanza preparada para esta mañana, porque esta enseñanza es la última que voy a dar. Y quería seguir con lo que estábamos hablando, pero como que sentí anoche que tenía que compartir con ustedes, y espero que esta enseñanza sea oída por otros varones de esta casa. Quiero hablar con los varones de esta casa. Si ustedes no son de esta casa, bueno, les hablo a los varones de otra casa, pero principalmente a los varones de tu casa, y no la casa de tu familia, la casa espiritual, tu iglesia, tu congregación. Y voy a leer el Salmo 133, que es un salmo súper conocido. Salmo 133, nosotros lo cantamos, lo declaramos. El Salmo 133 es diga, cántico gradual. ¿Cómo? Sí, cántico gradual es un grupo de salmos del 118 en adelante, que eran himnos o canciones que se cantaban cuando se subía al templo. Cuando se subía al templo. En el templo había una entrada y después había unos escalones. Eran 15 escalones que había para subir. Y los levitas, el coro de los levitas, cantaban estos cantos. Y cantaban como que se subían un escalón y cantaban uno, y se subían al otro y cantaban otro, y por cada escalón cantaban un cántico gradual. Estos son cánticos, salmos, por ejemplo el 127, si Jehová no, ¿cómo si qué? En vano. Bueno, ahí todo ese es un salmo. Saetas en manos de él, los hijos son herencia de saetas en manos de él. Entonces, todo ese salmo se cantaba. Y este es un salmo, el Salmo 133, pero es un salmo de David. Ahora, escúchenme bien lo que le voy a decir. Cuando todos los años de la vida de David, no había templo. El templo fue edificado por su hijo Salomón. Entonces, él ya había escrito salmos para cuando el templo sea edificado, ¿no? Pero él cantaba este salmo, y ahora le voy a decir, y todo Israel cantaba este salmo. No se olviden que David era el dulce cantor de Israel. Sí, era el rey, sí era el general, sí iba a la guerra, sí todo eso, pero él mayormente era el dulce cantor, es decir, era el jefe de adoración y alabanza, el director de alabanza y adoración. Imagínense, el rey de Israel, el director de alabanza y adoración de toda la nación. Pero ese era David, por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces él escribe este salmo, y son 3 versículos nada más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. Y qué triste que en nuestra traducción en español dice porque allí envía Jehová bendición. En el original no dice envía bendición, dice porque allí envía Jehová la bendición. La bendición. ¿Por qué? Porque ese artículo me dice todo, me lo dice todo. Yo puedo decir, yo leí un libro, o yo leo libros, pero cuando yo digo yo leí el libro, estoy hablando de un libro puntual, algo específico. Y acá, entonces, David dice, porque allí envía Jehová no cualquier bendición, envía la bendición y envía la vida eterna. Ese es el Salmo 133. Ahora quiero
contarles más o menos lo que pasa en la vida de David. En Israel estaba el arca, estaba el tabernáculo de Moisés. Ellos cuando entraron a la tierra prometida, entraron con el arca, con todo el tabernáculo, lo establecieron. Y cuando Samuel es el sacerdote, el arca del pacto, todo eso estaba en un lugar que se llamaba Silo. Silo, ahí le ministraban al Señor, ahí estaba el arca. No se olviden que nosotros, nosotros no entramos a la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Nunca se olviden, la presencia del Señor no está sobre ti, alrededor de ti. La presencia del Señor está, ¿cómo? En ti, porque el Espíritu Santo mora, vive, habita en nosotros. Entonces, claro, nosotros tenemos todo, especialmente los carismáticos pentecostales del Espíritu Santo. Nosotros cantamos que el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo no desciende. El Espíritu Santo descendió hace 2000 años atrás en el día de Pentecostés y no se volvió al cielo. Se quedó acá con nosotros. Amén. Y ahora no solamente el Espíritu Santo se quedó acá, pero ahora el Espíritu Santo, en cambio de morar en una casa de ladrillos y de bloques y de madera y de piedra, ahora mora ¿dónde? ¿Quiénes somos el templo de Dios? El templo del Espíritu Santo. Amén, tú eres el arca. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, si el pueblo de Israel quería estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, tenían que ir al arca. Tenían que ir al tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Ahí sobre el arca del pacto, en medio de las dos alas del querubín, ahí estaba el peso de la gloria de Dios. Ahí estaba la manifestación de la gloria de Dios. Ellos tenían que ir hasta allá. Y entonces el arca del pacto para ellos era, ahí estaba la presencia. Ahí estaba la gloria. Ahí estaba, ahí ellos podían tener comunión. Y entonces el arca del pacto estuvo en Silo del año 1399 al 1094. Estuvo 305 años en Silo. Pero ustedes se acuerdan que los hijos de Elí, una vez los filisteos atacaron y los hijos de Elí dijeron, bueno, eso del arca funcionó una vez. ¿Por qué no lo hacemos otra vez? ¿Cómo que funcionó? Sí, ¿se acuerdan que cuando nosotros, con el pueblo de Israel, entra a Jericó, ¿se acuerdan cómo se cayeron los muros? Se cayeron los muros porque el arca le dio vuelta. Sí, los muros no se cayeron porque el pueblo gritó. Los gritos no tumban nada. La presencia de Dios tumba cosas. Amén. Entonces cuando le dio vuelta al arca el último día, los muros los muros no se cayeron, se bajaron. Entonces los filisteos, ¿qué hacen? Cuando ven el arca dicen, uy, ahí viene la presencia del Dios de Israel. Pero ¿qué pasó? El arca fue, el mueble fue, la caja de madera de acacia forrada con oro fue, pero el Señor no fue, la presencia no fue. Fue solamente la estructura. ¿Y qué pasó? Los filisteos se llevaron el arca y la tuvieron dando vueltas 7 meses. Pobrecitos los filisteos, les costó mucho dolor tener esa arca, hasta que un día se dieron cuenta, mira, el problema que estamos teniendo es esa cajita, esa caja, así que vamos a devolverlas. Y le devuelven el arca a Israel, y del 1093 se queda el arca en la casa de Abinadab. Esos son como 92 años. Mientras tanto, ¿sabe quién es por 20 años el rey de Israel? Saúl. Y Saúl nunca fue al arca. No le importaba la gloria de Dios, le importaba la gloria de él. Pero Dios se había reservado y había apartado a un niñito, a un pastorcito de ovejas, ¿sí? Que le cantaba a Jehová todos los días. Y decía, la gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios vio el corazón de ese pastorcito y lo eligió. Por eso cuando David entra a Jerusalén y es declarado ungido como rey, lo primero que hace, ¿saben lo primero que hace? No edifica su casa, no edifica su propio palacio. Lo primero que hace es, vamos a buscar el arca.
y vamos a traerla a Sión, al lugar donde toda es la tierra y toda su plenitud, pero Dios eligió un monte, que el monte de Sión no es un monte, es una colina, un montecito, no es algo nada espectacular. Y David trae el arca. La primera vez no le fue bien, pero la segunda vez lo hizo bien. Y trae el arca. Y escúcheme bien lo que David hace. Él establece el tabernáculo de David. ¿Cómo? No el de Moisés. En el de Moisés se mataban animalitos, se ofrecían sacrificios de animales, se derramaba sangre. Pero en el tabernáculo de David, él trae el arca al patio de su casa. Él tiene su casita ahí y atrás le pone el arca, le hace una tienda como una carpa y la deja ahí. Y no hay velo. En el tabernáculo de David no hay velo que tape, que cubra la gloria del Señor. ¿Sabe cuál era el velo? Eran 7 días, 24 horas al día de alabanza y adoración. Eso era lo que cubría la presencia del Señor. Y David entonces tiene ese tabernáculo. El tabernáculo de David, 24 horas al día, en turnos de 6 horas. No tengo tiempo para explicárselo, pero en turno de 6 horas. Grupos de levitas que cantaban al Señor. Había grupos que cantaban al Señor 6 horas. Había levitas que gritaban amén, nada más, la palabra amén, 6 horas. Había otro grupo de levitas que decían aleluya, 6 horas. Había otro grupo de levitas que danzaban 6 horas. 24 horas al día, 4. Imagínense la logística de preparar, impresionante la logística de preparar 24 horas al día, 7 de la semana, en turnos de 6 horas. Miles de levitas que tenían que venir a servir, tenían turnos. ¿Se acuerda del papá de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? De Zacarías. ¿Cuándo fue al templo? ¿Cuando se le dio la gana? ¿Cuando le tocó el turno? Porque los levitas tenían turnos. Y David estableció que en el tabernáculo de él no había que ofrecer alabanza y adoración. Había levitas que danzaban, había levitas que tocaban la trompeta, habían levitas que tocaban el shofar, habían levitas que clamaban. Dice que clamaban. ¿Sabe lo que significa clamar? Gritar. Imagínense que había un grupo de gritones. Un grupo de levitas gritones que por 6 horas gritaban. ¡Guau! No sé lo que gritaban, pero pegaban gritos. Así que si alguien te dice que hay que hacer todo en orden, decentemente en orden, pregúntale el orden de quién, porque el orden de Dios no es el orden de los hombres. Él tenía gente que en su presencia gritaban 6 horas por día y 24 horas al día. Y bueno, eso está en la Biblia, yo no lo inventé. Y ahí David entonces recibe una revelación que el mejor sacrificio que Dios acepta no es sacrificio de animales y sacrificio de derramamiento de sangre, es un sacrificio de adoración y alabanza, de un corazón contrito y humillado que confiesan, que declaran el nombre del Señor. Eso es lo que dice Hebreos. Y ahí está David, mira ahí tiene, le puse una ilustración, ahí está el arca del pacto, descubierta, pero está rodeada por alabanza y adoración. ¿Sabe por qué, dicho sea de paso? ¿Sabe por qué en el arca en el tabernáculo de Moisés había un velo que lo cubría ¿sabe por qué? Porque si no había velo, la ira de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios se manifestaba y mataba a todo el mundo. Y el velo era una protección para que Dios en su justicia no salga a justiciar. Bueno, acá en el tabernáculo de David vemos que Dios detiene su ira. ¿Saben cuándo? Cuando el pueblo de Dios adora y alaba y intercede. Y Dios detiene su ira sobre naciones, Dios detiene su ira sobre ciudades, Dios detiene su ira sobre injusticias. ¿Saben por qué? Porque hay gente que están con sus manos levantadas adorándolo y alabándolo. Amén. Entonces ahí está David y David, mire bien esto, y David está en la terraza de su casa. Esto me lo enseñaron los rabinos judíos. Y David está en la terraza de su casa contemplando cómo el pueblo de Israel venía
venía de todas partes y subía a Sión. Y cuando el pueblo de Israel subía, entonces David entonces mira y dice, miren. Él estaba mirando el pueblo que venía y subía a Sión y subía a adorar a Dios. Y entonces él dice, miren cuán bueno. Esa palabra bueno en hebreo significa muchas cosas. La palabra tov significa muchas cosas. Significa algo completo. Significa algo consumado. Significa algo que trae ganancia y provecho. Fíjese qué lindo. Él dice, miren qué lindo, qué hermoso, qué completo. Aquí se está completando algo en la presencia de Dios. ¿Y qué es? Y qué delicioso. Delicioso significa algo que tiene un dulce sonido, algo que está de acuerdo. ¿Saben qué? Le voy a decir lo que significa delicioso. Significa afinado. Porque cuando algo está afinado, está todo de acuerdo. Cuando algo está desafinado, algo está en desacuerdo. Entonces David, como que era un músico, está diciendo qué lindo, qué bueno, qué provechoso es, qué afinado. Él veía algo perfecto en la presencia de Dios. ¿Y qué era? ¿Qué era el dulce sonido? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Lo que David estaba viendo era que el pueblo no subía a la presencia del Señor simplemente para festejar que eran todos israelitas, que eran todos judíos, que eran todos de la misma nación. No. David decía, estos están juntos en armonía porque vienen a adorar a un mismo Padre. Bien, venimos a adorar a un mismo Dios. Estamos en unidad. ¿Por qué? Porque estamos adorando, estamos en la misma comunión con el mismo Dios. Amén. Y ahora Él, ¿sabe lo que hace? Él nos da dos ilustraciones de lo que es la unidad. Dos ilustraciones. Una ilustración es del altar del templo y la otra es de la naturaleza, del territorio de Israel. Todos aquellos que hemos estado en Israel sabemos que la tierra, el territorio, los montes, las rocas, los árboles, todo habla. Yo, por ejemplo, puedo leer el Nuevo Testamento y yo sé dónde Jesús estaba hablando, aunque no me lo dice. ¿Por qué? Y porque cuando Él estaba en la Galilea, donde hay agricultura, donde hay plantas, donde hay frutas, Él siempre está hablando de tierra, de plantas, de agricultor, de semillas. Cuando habla de corderos, ovejas, animales, está en la Judea, está en el sur. ¿Por qué? Porque Él se usaba la naturaleza para explicar, para dar revelación del corazón de Dios. Y acá en este salmo entonces David, para ilustrar lo que es la unidad de los hermanos en armonía, usa dos ilustraciones. La primera dice, los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? El sumo sacerdote, de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el valioso, el aceite ahora le voy a explicar, el aceite de la unción era súper caro porque tenía elementos caros que eran raros, no se compraban en el kiosquito de la esquina. Era muy raro y costaba mucho trabajo conseguirlos. Había algo que se sacaba de un molusco que estaba en la profundidad del Mar Rojo. Algo que era de color rojo. Ese era uno de los elementos. Y entonces él dice, es como el valioso óleo sobre la cabeza, la cual fluye libremente sobre la barba de Aarón, y que de la barba baja hasta sus vestiduras. Y yo quiero, para que ustedes entiendan lo que David estaba diciendo, yo quiero que ustedes sepan, mire, ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿No ve la vestidura? Mire, todo tiene ahí, toda la vestidura. Dice que el óleo bajaba de la cabeza, de la barba. ¿Ve ese pectoral que está, esa cosa cuadrada que está acá? ¿Lo ve? ¿Lo ven?
A ver dónde yo tengo la luz acá. Bueno, esto, ¿sabe lo que era? El pectoral. Tenía 12 piedras. ¿Y sabe lo que? En las 12 piedras estaban grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. Es decir, el sumo sacerdote llevaba las tribus de Israel sobre su pecho. Y cuando descendía el aceite, descendía sobre los nombres del pueblo de Israel. Después te voy a hablar de nuestro sumo sacerdote, que te tiene también en el pecho. Y descendía sobre todas las vestiduras el sumo sacerdote. Y este es el aceite de la unción. Dice, tomarás especias, ¿qué? ¿Cómo? Finas. Finas significa muy caras, muy finas. De mirra excelente. La mirra era un líquido. Y 500 siclos. Y de canela aromática, la mitad, 250. Y de cálamo aromático. ¿Se fija que sigue diciendo aromático? ¿Sabe por qué? De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin, que era el elemento que unía el aceite unía todas estas cosas, como el Espíritu Santo. ¿Se fijó cuántas veces está la palabra aromático? Si el aceite de la unción era un perfume, era algo aromático. Y harás de ello aceite de la santa unción, superior, ungüento, superior, según el arte del ¿qué? ¿Del qué? Del perfumador. Es decir, era un perfume. Será el aceite de la unción, el aceite de la consagración santa, de la unción consagrada. Eso es lo que significa. Este era Aarón, el sumo sacerdote, que tenía el aceite, se ponía el aceite de la unción que le permitía entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este era el aroma aceptable, no para Aarón, era aceptable para Dios. Esto es lo que le gusta oler a Él. Esto era, el aceite de la unción era lo que le permitía ministrarle al Señor. Era como que Dios decía, si tú, sacerdote, vas a entrar en mi presencia, yo quiero que huelas así. Porque ese es el aroma que a mí me gusta. ¿Y por qué? El sacerdote tenía que entrar cubierto de ese aroma para no oler a carne. ¿De qué estamos hablando? Porque el Nuevo Testamento nos dice así: nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real ¿qué? ¿Quién? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sacerdotes, real sacerdocio, nación separada, santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos también, y tenemos que tener algún tipo de ¿qué? De cobertura, de aroma, un aroma aceptable a Dios. Pero ya nosotros no entramos a la presencia de Dios con aceite de la unción. Mire lo que nos dice David. Nosotros ahora tenemos el aroma aceptable. ¿Sabe lo que es? Es la unidad. ¿Sabe lo que significa? Eso es lo negativo. Significa que cómo nos vamos a presentar en la presencia del Señor cuando no estamos unidos. Cuando estamos unidos, divididos, separados, nuestro aroma no es aceptable. Y por eso quería compartir con ustedes, varones, que nos toca a nosotros. Para nosotros es caminar en unidad. Para los varones es un poquito más difícil que para las mujeres. No sé por qué, porque somos individualistas, porque siempre queremos jugar al fútbol y nosotros somos los que queremos meter el gol.
no nos gusta jugar en equipo. No sé, nos enseñan de niños a meterle mano nosotros al asunto. Y yo quiero que ustedes entiendan que en la presencia de Dios, ya nosotros como sacerdotes no venimos con el aceite de la unción, no venimos con canela y con cálamo y con esto y con mirra, no. A la presencia del Señor venimos con unidad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ah? Eso es lo que nos hace aceptables. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando que los que me están escuchando ahora más tarde por grabación entiendan, por favor, que a Dios le gusta el aroma, ama el aroma de la vida, de los hermanos juntos, en armonía. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y qué. ¿Y qué? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? No es Aarón de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es. Ahora usted va a entender la oración sacerdotal de Jesús. Mire lo que él habla. Él ora en Juan 17. La gloria que me diste, yo les he dado. Claro, nos hizo sacerdotes. ¿Para que sean qué? ¿Cómo? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también. A mí me has, como también a mí me has amado. Y Jesús ora esta oración, nuestro sumo sacerdote. Ahora usted entiende, el sacerdote judío tenía el aceite de la unción y entraba a la presencia del Señor y le ministraba al Señor en lugar del pueblo porque el pueblo no podía entrar. Pero ahora nosotros hemos sido hechos sacerdotes y podemos acercarnos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos ningún sacerdote, ningún intermediario. El velo se abrió y nosotros ahora somos un pueblo de reyes, de sacerdotes y reyes, y nosotros entramos a la presencia del Señor, pero tenemos que entrar con un aroma. Y el aroma, David me dice en el Salmo 133 que los hermanos en unidad es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sumo sacerdote y llega hasta los pies. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahora viene la segunda ilustración. Y dice que la unidad de los hermanos no es solamente como el óleo de unidad. No es como la unidad que el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, oró para que tengamos. Pero dice que ese óleo es como el rocío de ¿qué? Diga, Hermón. Que desciende sobre ¿dónde? Los montes de ¿qué? De Sión. Porque allí Él envía, dirige, ordena, constituye Jehová la bendición y vida eterna. ¿Le puedo explicar la geografía? Ese es el Monte Hermón. El monte más alto de todo el territorio. Tristemente, en el tiempo de David, el Monte Hermón era parte de la nación de Israel. Hoy no. El Monte Hermón es parte de Siria, en las alturas del Golán. Y siempre se ve así. Cuando uno va a Israel tiene que mirar el monte del Monte de Hermón con un permiso especial para subir, pero lo miramos de lejos porque está en territorio del enemigo, en territorio de Siria. Y ahí está el Monte Hermón, el monte más alto. Pero te quiero mostrar los montes de Sión. Esos son los montes de Sión. Ahora, fíjense, los montes de Sión, ve esos árboles, son secos. La tierra de Sión, de Judá, es tierra seca, es desértica. El desierto de Judá, de la Judea, es tierra más desértica. Y no, por eso ahí no hay agricultura. En la Judea hay animales.
Y dice la Biblia que la unidad de los hermanos juntos en armonía es como el rocío que desciende del monte Hermón hasta los montes de Sión. Pero quiero decirte algo, del monte de Hermón a Jerusalén hay 99 millas, hay como 160 kilómetros. Y en transportación por tierra dura como, el viajecito es como 2 horas y media. ¿Sabe lo que significa esto? Que desde el monte de Sión, que siempre está helado arriba, que siempre tiene agua descendiendo, viene un viento del norte que empuja el rocío hacia el sur y llega hasta el monte de Sión, hasta los montes de Sión. Y mire cómo es. Aquí, yo le mostré aquí, ve todo el territorio de Israel. Allá al norte está el monte de Sión. Y acá abajo está Jerusalén, ahí donde dice Judá, ahí está Jerusalén. Y mire como 100 millas, como 160, 170 kilómetros, vuela el rocío. ¿Y sabe lo que hace el rocío? Cuando el rocío vuela y se dirige por el viento, ¿sabe lo que hace? Humedece todo el territorio. Y mire cómo se ve, así se ve. Esta es la Galilea, el valle del Jordán, la Galilea. Ahí está donde toda la agricultura. ¿Sabe por qué está ahí eso? No por el mar de Galilea, no por la lluvia, es por el rocío. Por donde pasa el rocío, humedece la tierra y la tierra produce fruto. Porque allí, ¿dónde es allí? Por donde pasa el rocío. Porque allí envía Jehová la bendición. ¿Sabe cuál es la bendición? Para nosotros, los creyentes, nosotros tenemos, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido y nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero para el judío, cuando dice la bendición es una. La bendición es la promesa de Dios a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas ¿cuántas naciones? ¿Cómo? Todas las naciones de la tierra. La bendición es la bendición que Dios le promete a Abraham, que a través de su linaje, a través de su simiente, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Cuando David habla de que ahí Dios, Jehová envía la bendición, ahí es la bendición que bendice a todas las naciones de la tierra. Pero ustedes saben cuál es la bendición. La bendición, Israel no fue de bendición a todas las naciones. ¿Sabe quién fue de bendición a todas las naciones? La simiente de Abraham, que se llama Jesús. Jesús es la bendición a todas las naciones. Pablo dice, esa promesa de Abraham se cumplió en Cristo Jesús. Pedro cuando predica dice, esa bendición se cumplió en Cristo Jesús. Cuando Esteban predica el mensaje a los varones israelitas, le dice, esa simiente, esa bendición, esa promesa que Dios le prometió a nuestro padre Abraham, esa bendición vino en Cristo Jesús. Y ahora dice así, la unidad de los hermanos. ¿Sabe lo que hace? A donde hay unidad, en donde hay unidad, Dios envía, ¿qué envía? La bendición, para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. ¿Por qué? Porque por donde pasa el rocío de la unidad, la tierra produce frutos. Y vida eterna, vida abundante. ¿Se fijó qué importante que es la unidad de los hermanos juntos en armonía? Voy a terminar. Miren lo que dice Jesús. Yo en ellos, este es nuestro sumo sacerdote, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos o maduros en unidad, para que ¿qué? Para que simplemente se junten a estar reunidos y alegrarse y cantar. No, dice que esta unidad es ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has
Amado, ¿sabe que la unidad produce cuando es que el mundo necesita ver el amor que tenemos con los unos con los otros? El mundo necesita ver la unidad de los hermanos juntos en armonía. Y cuando hay unidad de los hermanos, y hoy le estoy hablando, si estuviera hablando con mujeres, le hablo a las mujeres de la misma verdad, pero hoy estoy hablando con los varones. Nosotros entendamos, por favor, hermanos, que nuestra unidad produce la bendición. Nuestra unidad produce cosecha. Nuestra unidad produce frutos. Nuestra unidad produce la bendición, que es vida eterna, vida en abundancia. Yo sé que ahora yo entiendo, escúcheme bien, ahora yo entiendo, bueno, ahora no, entiendo por qué Satanás odia esto. ¿Y qué hace para detener la cosecha? ¿Qué hace para detener la bendición? ¿Qué hace para detener la adoración? ¿Qué hace para detener la alabanza? ¿Qué hace para detener muchas cosas en el cuerpo? ¿Sabe lo que hace? En cambio de que los hermanos juntos en armonía, es los hermanos juntos en división. Y nos divide. Y yo quiero que ustedes, por favor, que ustedes sean directos en esto, que sean mortales en esto, que sean celosísimos en esto. Cuando ustedes huelen división, cuando ustedes huelen no armonía, pero desarmonía, cuando ustedes no huelen algo que no está afinado, algo que está desafinado, cuando ustedes no huelen acuerdo, cuando ustedes huelen desacuerdo, acuérdense, en ese lugar donde hay división no hay cosecha, no hay fruto. No viene la bendición, pero donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay adoración y alabanza, donde se ofrece al Señor frutos de labios que confiesan su nombre, cuando hay unidad, los hermanos, cuando se busca la unidad, cuando se busca el amor, cuando se busca cuando nos buscamos para estar afinados los unos con los otros. A mí me sorprende, por ejemplo, no me sorprende, bueno, ya uno se acostumbra. Pero nos sorprende cómo cómo me puedo encontrar con alguien que yo hace más de 30 años que no veía al pastor Rudy, más. La última vez que lo vi fue más de 30 años. ¿Y saben qué? Apenas dos hermanos que viven juntos en armonía, aunque después de 30 años, no importa, es como que si nos hubiéramos visto ayer. Cuando yo vengo acá y hablo con el pastor Sergio, juntos en armonía. En esta conferencia pude conocer al pastor Elías. Juntos en armonía, hablamos del mismo idioma, tenemos el mismo corazón, la misma motivación. Ustedes como varones, le hemos hablado de carácter, de objetivos, de orden en sus vidas, pero hoy quería dejarle esto a ustedes. Y lo estoy haciendo muy a propósito. Y no voy a hablar en código, ¿está bien? Porque los que saben me van a entender. Este ministerio, hay fuerzas de división que están rondeando este ministerio. ¿Me están escuchando? Yo quiero que ustedes se pongan de pie, que escuchen lo que les voy a decir como puestos de pie. Así como bravos. Y yo no hablé de esto con el pastor. Se lo digo en la presencia de Dios. Yo no. Alrededor de este ministerio hay fuerzas de división. Hay voces de división. Los que me están entendiendo, yo quiero decirle algo. A mí no me gusta hablar condenación. Yo solamente le digo lo que dice la palabra de Dios.
Cuando los hermanos no están juntos en armonía, ahí no viene bendición. Por eso yo les digo a ustedes en Castillo, acá en Brisas, y todas las congregaciones que están juntas en armonía con Brisas, deben buscar la absoluta unidad de corazón, de espíritu. ¿Saben por qué? Porque hay voces que están tratando de romper la unidad. Y yo quiero decirle algo: el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro jefe, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, ¿sabe lo que hoy está orando todavía? Que sean uno. Que sean uno. Pero ¿sabe lo que está diciendo Satanás? Ah, no, a eso hay que romperlo. ¿Por qué? Porque cuando ellos son uno, viene cosecha, viene la bendición, viene un pueblo que puede entrar a la presencia de Dios y son aceptables en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor reciben bendición, reciben vida abundante, reciben fruto, eso es como el rocío, que uno recibe rocío y todo lo que uno toca, aleluya, todo lo que toca produce fruto. ¿Sabe lo que es eso? La unidad, los hermanos juntos en... Hermanos, no tengan paciencia con las divisiones. Perdonen que le estoy apuntando el dedo me salió el dedo. El dedo este le toca al pastor, a mí no me toca. No soporten la división. No la soporten, porque miren, lo único que es agradable delante de Dios es el Salmo 133. Los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Es como un óleo, es como una fragancia, es como un aroma, y ese aroma tiene una fórmula muy específica. Es la fórmula, el aroma, el perfume que a él le gusta oler. ¿Y qué le gusta oler? Los hermanos juntos en armonía. Wow. Y ese aroma, entonces, ¿qué produce afuera? ¿Produce qué? Cosecha, fruto, aleluya, resultado, vida eterna. Y produce la bendición. La bendición es que somos de bendición a todas las naciones de la tierra. Aleluya, un aplauso al Señor. Si no nos vemos otra vez, nos vemos en el cielo. Pero mientras tanto, ¿saben qué? A todos los varones de Brisas, los quiero aquí enfrente, por favor, pasen al frente. Esto es serio, escúchenme bien. ¿Saben por qué? Porque cuando uno escucha una palabra así, esta palabra, como dijo el pastor, ¿qué dijo? El pastor dijo, qué linda palabra, pero el Señor nos trajo acá no solamente para escuchar, pero hay una responsabilidad, que es que cuando escuchamos después tenemos que obedecerlo, tenemos que cumplirlo. Y todos los varones acá de Brisas, por favor, yo les hablé en código, pero ustedes saben bien de lo que les estoy hablando. Y si no saben bien, pregúntenle a otro líder. Esto no es particular en Brisas, esto no es particular para esta congregación. Esto sucede en miles y miles de ciudades alrededor del mundo, donde hay una iglesia, donde hay iglesias. Y al diablo, el Satanás entra, y a todos los que son de otras congregaciones también. Perdón, disculpen. Y todos los hermanos que son de otras congregaciones que están unidas a Brisas, por favor, también acá. Me olvidé, perdónenme. Discúlpenme, hermanos. Ustedes también son parte de la misma cobertura. Ahí está. Bueno, todo el mundo. Amén. Disculpen, hermano, me olvidé. Es que me fallan los riñones algunas veces. ¿Escucharon la palabra? ¿Dónde hay bendición? ¿Dónde hay aroma aceptable a Dios? ¿Dónde hay? Ustedes saben que el sacerdote judío, el hebreo,
Se cubría con todo ese, y no era como una cosita, como una colonia, un perfume. No. Le echaban mucho aceite. Él se cubría todo, se empapaba todo. Estaba empapado con eso. Aleluya, me gusta esa palabra. Empapado. Por eso le fluía. Usted sabe qué feo que es el aroma de la división. Dios lo detesta, no lo recibe, lo rechaza. Pero ¿saben cómo es el aroma de la unidad? Bueno y delicioso. Rico, delicioso, gustoso, provechoso. Y por eso en el nombre de Jesús. Ahora como que sueno como el apóstol Pablo, ¿no? Les encargo, les ruego por las misericordias de Dios, primeramente que busquen y que velen y que protejan y que guarden. Miren lo que dice Pablo, que guarden la unidad del Espíritu. ¿Sabe por qué dice guarden? Porque la unidad ya la tenemos, ahora la tenemos que proteger. Porque vienen voces y vienen pensamientos y vienen cosas por ahí que quieren romper la unidad, y eso no es de Dios. Ese es un aroma que yo no quiero tener encima. Yo quiero estar empapado con la unidad, con el aroma del Espíritu. Y hermanos queridos, ¿me puedo ir de aquí tranquilo? Que ustedes van a guardar eso, que lo van a proteger y que van a rechazar toda palabra de desunión, de división en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Y que van a estar unidos, juntos, ¿en qué? Afinados, cantando lo mismo, diciendo lo mismo. Amén. Lo que dice el Señor, en el nombre de Jesús. Padre, aquí están tus hombres que has traído a este lugar. Siento una confirmación en mi espíritu que esta palabra cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra, y que cuando cae en buena tierra produce fruto y produce abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro esta unidad sobre todo este ministerio. Declaro unidad sobre las iglesias que están unidas a este ministerio, a todo el ministerio de Castillo del Rey. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Señor, revela lo que no es tuyo, muestra lo que no es tuyo, destápalo, aleluya. Destápalo, Señor, para que escapemos de eso en el nombre de Jesús, y que no nos contaminemos con ningún aroma de división, para tu honra y para tu gloria. Y todos los varones dicen, ¿cómo? Amén. En el nombre de Jesús. Ahora sí que le pueden dar un aplauso al Señor.